El tema de hoy, recuperando mi felicidad. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo encontrar el camino? O encontrando el camino. Para eso vamos a leer Lucas capítulo 15, del 1 al 10, lo que es la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. En estas dos parábolas lo que nos demuestra es que lo más importante que nosotros debemos ver en la persona y que Dios más valora es el arrepentimiento. El arrepentimiento es clave en la vida del cristiano. Y en el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí vemos en el contexto de este capítulo, vemos que existen personas que a tiempo completo, como los fariseos, se dedicaban a clasificar a las personas entre aquellos que eran inmundos y pecadores y los que eran buenos y justos. Por eso nosotros también debemos cuidarnos mucho de no entrar en este error de estar etiquetando a las personas como lo hacían los fariseos, para que inmediatamente el hombre no busque realmente lo que Dios busca. ¿Y qué es lo que Dios busca? Dios busca siempre a aquel que está en pecado para que se arrepienta, ¿sí? Mientras que nosotros muchas veces cometemos el error de buscar razones para acusar a alguien de que está en pecado, de buscar motivos para que alguien caído se caiga más o sienta más culpa. Eso también lo hacían los fariseos. Buscaban herencias de maldición o acciones o malas acciones para acusar a aquel que estaba enfermo, por ejemplo. Muchos que estaban enfermos, los fariseos buscaban motivos para poder justificar de que estaban enfermos. Recordemos cuando el Señor Jesús se encontró con el hombre ciego, ¿no? Y le preguntaron los fariseos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no, este no pecó, ni sus padres, sino que es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces muchas veces nosotros juzgamos mal, señalamos mal al pecador en vez de buscar una forma de que esa persona pueda ser atendida y pueda llegar a arrepentirse realmente de sus pecados. Porque recordemos, como dijimos al principio, lo más valioso para Dios es que la persona se arrepienta y que las personas busquen que los demás se arrepientan y que busquen también su propio arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, ¿no? Ese es el error en el que caen muchas personas, y aquí vemos que en la parábola de la oveja perdida es importante que nosotros valoremos el hecho de que el cristiano debe buscar forma en que el arrepentimiento llegue a las personas, ¿sí? Es tan alto de pronto el desprecio que no comparten de la palabra. Muchos hijos de Dios, nosotros como cristianos, cometemos el error de buscar compartirle a personas de Cristo, pero le estamos compartiendo a aquel que ya le ha sido compartido. Entonces buscamos a personas buenas, a personas que están bien, a personas que están sanas, y a los enfermos y a los que están en problemas, a los que están en dificultades, en vicios, en pecado, pues no los buscamos porque creemos que son pecadores y que no necesitan nada. Ese error es muy común en nosotros. ¿Y qué hacemos? Buscamos personas de otras congregaciones, y de esos hay muchos, de esos habemos muchos, me incluyo ahí, porque nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, con los cristianos, ¿no?
A veces nos encontramos con personas de otras congregaciones y lo que hacemos es dedicar esfuerzo para traerlos a nuestra congregación y decir que la otra congregación es mala, que la otra congregación, que mi congregación es la que sí salva, que mi congregación es la que sí tiene la palabra. Entonces, ese es el error. Por eso en la última parte de Lucas 15 dice, por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. A veces nosotros no buscamos la oveja perdida, sino los 99 justos, y lo que hacemos es confundirlos más para que se pierdan de su redil, ¿cierto? Ellos tienen su propio redil, hay muchas ovejitas que tienen su propio redil, y nosotros lo que hacemos es confundirlos más de los 99 que ya están en su redil. Entonces hay que entender primero qué son las ovejas perdidas y si realmente nosotros somos ovejas y si estamos perdidos realmente. Es la pregunta que nos hacemos, buscando mi felicidad. Recordemos aquí que versículo 3, 4 y 5 dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Por qué el pastor fue a buscar la oveja perdida y no esperó a que regresara? ¿Sí? Porque las ovejas tienen una característica, y es que las ovejas cuando se pierden, se pierden. Las ovejas no tienen un buen sentido de la orientación. Son muy nerviosas y cuando intentan regresar más se pierden. Las ovejas están poco capacitadas para regresar al redil, al rebaño. Muchas veces nos damos cuenta que hay personitas que se van, personitas que desaparecen del redil, que desaparecen de la congregación o que ya no hacen parte de la familia, y nosotros no nos interesa mucho saber qué está pasando con esa persona. Tal vez decimos, no, en algún momento se arrepentirá y regresará a su redil o regresará a la congregación. Hijos de Dios, no. Nosotros, aquí nos da el ejemplo por medio de esta parábola, que las ovejas no van a regresar si usted no las busca. Usted está llamado, si usted sabe que esa ovejita se perdió o que esa ovejita está perdida en el mundo, si usted lo sabe es porque usted tiene el llamado a averiguar por ella, a saber dónde está, a buscar la forma, estrategias, modos, métodos para que usted esté allí, pendiente de esa ovejita, preparándola con ayuda de Dios y en el nombre de Cristo, y que regrese, ¿sí? ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Nosotros estamos llamados a buscar a la oveja, a las ovejitas que se han descarriado, a estar pendientes y saber qué está pasando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque fue el Señor, fue nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo a buscarnos, para reconciliarnos con Él. No fuimos nosotros que regresamos al camino, no fuimos nosotros que regresamos al Padre, sino fue Dios quien envió por nosotros. Y de esta misma forma, cada uno de nosotros debemos también en Cristo, porque somos del cuerpo de Cristo, buscar a las ovejitas perdidas, buscar a aquel que se ha descarriado, una llamada, una visita, a ver cómo está, muchas veces ni siquiera para compartirle, porque ya muchas veces se le ha compartido, sino para ver qué necesita y de pronto por medio
de esa necesidad, nuevamente encarrilarlo a lo que es la vida con Dios. Entonces, ¿cuál es la felicidad? La felicidad del hombre, del Hijo de Dios, la felicidad de aquel que ha vuelto atrás, es estar con el pastor. Estar con el buen pastor. La ovejita, la felicidad de la ovejita es estar con el buen pastor. Dejarse llevar y guiar por el buen pastor. Dejarnos llevar por Jesús. Porque si nosotros ponemos la mirada al peligro, si creemos que porque sabemos dónde está el lobo, porque si creemos que si sabemos dónde está el pecado, que no comamos esto, que no vayamos a estos lugares, que no veamos estas películas o estos programas o que no miremos estos contenidos, si creemos que mirando al lobo, mirando el pecado, podemos nosotros permanecer en Dios y no perdernos, estamos equivocados. La ovejita no debe fijarse en el lobo. La ovejita debe ser feliz, poniendo la mirada siempre en el pastor, en su buen pastor, en el Señor Jesús. Si usted y yo ponemos la mirada en Jesús, si usted y yo nos ocupamos de Cristo, vamos a estar seguros. De esta manera, nosotros no vamos a perdernos. Vamos a recuperar diariamente nuestra felicidad, nuestra seguridad. Porque en la palabra de Dios en Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si nosotros oímos la voz del pastor y la seguimos, estaremos seguros. Dice: y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Si yo estoy poniendo la mirada en Cristo y oyendo la voz del buen pastor, siempre vamos a estar en sus manos. Mi gozo, mi alegría es estar con el buen pastor. Mi gozo es que mi familia, mis hijos, mis conocidos, mis amigos, buscar siempre la manera de que estén con el buen pastor. Dios los está buscando con lazos humanos y lazos de amor, dice la palabra. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. El buen pastor lleva a su ovejita a delicados pastos para que consuma y esté tranquila. Oseas 11:4. Porque el Señor Jesucristo vino a buscar, dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tomemos la decisión de estar con nuestro pastor siempre, de estar en su protección, mirando al pastor, buscando a Cristo siempre. Tratemos de ocuparnos en estar en las manos del buen pastor, siempre escuchando su voz, sus enseñanzas, y llevando a otros también a encontrarse con Cristo. Y esto traerá no solo felicidad a mi vida, sino felicidad a los que me rodean. Y en Lucas 6 dice, Lucas 15:6, para cerrar, dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este es un gozo en los cielos, este es un gozo en la tierra, cuando nosotros estamos en manos y estamos sobre los hombros del buen pastor, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima